Hola a todos, en este video vamos a explorar un poco sobre la transformada de Fourier y sus aplicaciones. Especialmente nos interesa saber cómo podemos filtrar o reducir el ruido en señales utilizando esta herramienta de la transformada de Fourier. Para empezar, vamos a iniciar con este tema que es la transformada de Fourier en tiempo discreto. Se abrevia como DTFT, Discrete Time Fourier Transform. Bueno, esta transformada ya de hecho es una función que nos transforma una señal que está en el dominio del tiempo a una señal en el dominio de la frecuencia. Ya antes, cuando habíamos visto los conceptos de espectro, habíamos dicho que si tenemos una señal pura, sinusoidal, que tenga por ejemplo una amplitud igual a 1 volt y una frecuencia igual a 2 Hz, por decir algo, al aplicar la transformada de Fourier, aquí en vez de tener tiempo íbamos a tener frecuencia e íbamos a tener un pico justo de 1 volt, que es la amplitud que tenemos acá, en 2 Hz. Y si teníamos más señales o la señal acá estaba compuesta de varias armónicas puras, tendríamos aquí su representación. ¿Cómo hacemos eso? Es lo que hace esta transformada de Fourier. Veamos en el ejemplo que les mostraba en un video pasado utilizando MATLAB que podíamos obtener la voz usando la computadora y a partir de allí obtener la transformada de Fourier. ¿Cómo se hace eso? Aquí tenemos las ecuaciones que nos permiten hacer la transformación. Tenemos una secuencia que está en el tiempo discreto, x de n. La vamos a transformar a una función en términos de la frecuencia, la cual vamos a expresar en sus términos de variable con 1 omega. Entonces x de omega vamos a obtenerla a partir de utilizar esta transformación, donde el término que le vamos a meter es un e a la menos j omega n, donde fíjense que aquí tenemos ambas variables, tanto en frecuencia como en tiempo discreto. Vamos a necesitar que el tiempo discreto desaparezca y que todo nos quede en términos de omega. La transformada inversa, es decir, regresar de nuevo de una expresión en frecuencia a una en tiempo, está dada por esta expresión, pero no la vamos a ver con detalle, simplemente es importante que la tengan en cuenta. Aquí se requiere de hacer integrales. Bueno, ya que tenemos esa fórmula, vamos a hacer un ejercicio para que les quede un poco más claro cómo se utiliza. Vamos a resolver el primer ejercicio que está aquí. Les voy a dejar el otro para que lo resuelvan ustedes. ¿Cómo se usa? Tengo una expresión aquí que está en el tiempo discreto. Si se fijan, es un exponencial decreciente, porque aquí está, esto es menor que 1 y además está multiplicada por un escalón. Quiere decir que es una función que sí es discreta y va decreciendo de esta manera, pero realmente como tiene un escalón, pues estos valores no los tiene y empieza desde aquí a decrecer. La fórmula para transformarla nos dice que esa x de omega va a ser igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de la función, que en este caso la función es toda esta, 0.5 a la n por u de n, donde sabemos que u de n es un escalón, multiplicado por e a la menos j omega n. Esa es la transformación. Hay que ir adecuándolo. Aquí, como es un escalón, sabemos que los valores desde menos infinito hasta 1, hasta menos 1, pues son 0. Entonces no tiene caso poner esta n desde menos infinito. Le vamos a poner que es la sumatoria desde n igual con 0 hasta infinito de 0.5. Ya quitamos el escalón por e a la menos j omega n. Ya tenemos la transformación, pero es una serie infinita, está abierta, hay que expresarla de manera cerrada. Eso lo podemos hacer, recuerdan, con la fórmula de la serie geométrica
y esa serie geométrica nos decía que si tenemos una serie que va desde 0 hasta infinito, de un término de a por r a la n, la podemos sustituir por 1 menos r a la n sobre 1 menos r. Bueno, por aquí tenía una a, me parece, que en este caso va a ser 1. ¿Cómo arreglamos esto? Aquí me faltó ponerle a la n. Vamos a reescribir un poco. Decimos que n es igual a desde n igual a 0 hasta infinito de 0.5 por e a la menos j omega. Todo ello elevado a la n. Sigue siendo lo mismo que teníamos aquí arriba. Pues ya se parece a lo que tenemos acá. La a pues va a ser un 1. La r es todo este término. La n pues es la n. Por lo tanto, esto sería igual a 1 menos 0.5 por e a la menos j omega, todo ello elevado a la n, sobre 1 menos 0.5 e a la menos j omega. Aquí no lleva n. Sacamos el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión y nos quedaría que x de omega es igual a 1 sobre 1 menos 0.5 por e a la menos j omega. Esta es la transformada de Fourier de una señal que estaba en el tiempo discreto a una señal que ahora está en términos de frecuencia. Fíjense que nos queda un e a la j omega. Ya sabemos que e a la menos j omega es igual al coseno de omega menos j seno de omega. Entonces tenemos una expresión que es compleja, si tenemos un número complejo, y generalmente siempre que saquemos una transformada de Fourier nos van a quedar números complejos. Y por ello, cuando estemos graficando los resultados de una transformada de Fourier, hay que graficar su módulo, el módulo del número complejo y la fase. Eso lo vamos a ver más adelante, pero vayan familiarizándose con esto, siempre quedan, o casi siempre quedan números complejos. Este fue el primer ejercicio, lo voy a borrar para hacer otro ejercicio más con el fin de que esto quede claro. Esto se los dejo de tarea. Realmente es muy similar, aquí en vez de punto 5 va a ser una a. Y vamos a resolver esta expresión que tenemos acá. Ahora mi función discreta es una x de n que está dada por dos deltas de Dirac, es decir, dos pulsos. Si la graficamos vamos a tener algo así. Y aquí en menos 1 vamos a tener un pulso de 1 y aquí en 1 vamos a tener otro pulso de 1. Este es lo que nos representa delta de n más 1 y esto es delta de n menos 1. Aplicamos también la fórmula y tendríamos la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de x de n por e a la menos j omega n. Esto lo tenemos un poco más simple, porque realmente no tendríamos que ir desde menos infinito hasta infinito. ¿Por qué? Porque no tenemos valores. Lo único que tenemos son estos dos puntos en menos 1 y en 1. Entonces esta sumatoria realmente se simplifica mucho. Podemos quitarla y sustituir. El único valor que tenemos es cuando n vale menos 1. Y cuando n vale menos 1, esto vale 1. Por lo tanto, tendríamos 1 que multiplica a e a la menos j omega en n, que es igual a menos 1, más 1, que es la amplitud de esta señal, por e a la menos j omega de 1, que es la posición de este pulso. Por lo tanto, nos queda e a la j omega de esta parte, ya con los signos incluidos, más e a la menos j omega. Esto es igual a x de n. Esto lo podemos simplificar porque sabemos que una identidad trigonométrica de Euler nos dice que el coseno de omega es igual a e a la j omega más e a la menos j omega sobre 2. Si este 2 lo pasamos de este lado, pues nos quedaría que 2 veces el coseno de omega es igual a esto, que es justo lo que tenemos acá.
Por lo tanto, tendríamos que x de n es igual a 2 veces el coseno de omega. Esta es la expresión o la transformada de Fourier de esta secuencia en tiempo discreto. Quiere decir que si ustedes meten esta señal en un sistema que les permita obtener la gráfica en frecuencia, meten esta señal y lo que van a obtener es una señal que es un coseno con una amplitud de 2, pero aquí estamos hablando de frecuencias, ya no es tiempo. Un último ejercicio. Bueno, esto lo vamos a dejar para más adelante, pero realmente aquí nada más sustituimos el número de muestras, lo vamos a hacer más adelante. Así aplicamos la transformada de Fourier. ¿Cuáles son las desventajas de esto? Bueno, aquí de hecho ya la estoy haciendo. Ahorita vemos las desventajas. Aquí las desventajas, fíjense que esta omega, que es mi variable de frecuencias, es una variable continua. Por eso aquí mi señal me queda continua, ya no está discretizado esto como estaba acá. Esa es una desventaja, porque si ya tengo una señal discretizada, le aplico la transformada y me queda una señal continua, tendría que volver a discretizar. Eso no es bueno. Antes de que veamos cuál es la opción, vamos a ver cómo resolvemos la transformada de Fourier de esta función. Entonces, igual tengo una secuencia que tiene 4 pulsos con diferente amplitud, todos ellos desplazados. Aplicamos la fórmula, es la sumatoria de n menos infinito hasta infinito de la función por e a la menos j omega n. Vamos sustituyendo, también no tiene caso venir desde menos infinito hasta infinito, simplemente tenemos 4 números. Para la posición 0, pues el valor de la secuencia vale 0, lo pongo, pero realmente todo esto va a ser 0. Cuando vale 1, en la posición 1, esto me indica posición de la muestra, recuerden, y aquí le colocamos la amplitud de la muestra. Entonces tenemos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Estos pues se van a hacer 0, ya no los ponemos. Esta es la secuencia que nos queda. Y aquí podemos sustituir como lo hicimos en el ejemplo pasado. Recordemos que e a la j teta es igual al coseno de teta más, bueno, aquí es menos porque tenemos un signo menos, menos j veces el seno de teta. Si hacemos aplicamos esta identidad de Euler para todos estos términos, para los tres, y después factorizamos todos los reales con reales, imaginarios con imaginarios, nos queda esto de acá. Que al final, cuando sustituyamos valores para cada valor de omega, pues esto nos va a quedar como un número complejo. Y podemos graficarlo sacando la magnitud de ese número complejo o la fase de ese número complejo. Aquí estoy graficando la magnitud. Entonces, graficar la magnitud de esta función en términos de omega. Aquí estamos hablando de omega, que es la frecuencia angular, que ya saben que está dado en radianes sobre segundo. Pues nos va a quedar una gráfica así. De nuevo, es una función que es continua. Nosotros metimos una secuencia discreta y nos está dando una función continua. Esos son los problemas entonces, que la transformada es una función continua y tiene que ser discretizada nuevamente para poder trabajar con ella en un procesador digital. Imaginen ustedes que ya metieron aquí su señal en el tiempo, siempre la tenemos en el tiempo, la pasamos por una ADC, entró a la computadora y aquí le aplicamos la transformada de Fourier y lo que nos queda pues es una señal que es continua. No tiene sentido porque tendríamos que rediscretizar aquí dentro. Para evitar aquello, existe la transformada discreta de Fourier, que ahora vamos a llamar DFT, Discrete Fourier Transform. Esta realmente es una extrapolación de la otra función que traíamos. Seguimos teniendo bueno, aquí vuelvo a reescribir la fórmula que estábamos usando. Y lo único que vamos a hacer es discretizar la variable independiente. Sabemos que omega es igual a 2pi por f, que es igual a 2pi sobre el periodo.
Y entonces lo único que hacemos es colocar aquí, vamos a colocar esa omega, lo vamos a llamar omega sub n, es decir, que va a depender de una variable que depende del número de muestras. Y aquí esta n va a ser el número de muestras que tiene un periodo de la señal. Entonces, si estamos discretizando una señal así, de la cual tenemos, vamos a suponer 7 muestras, pues esta n va a ser igual a 7. Y la m va a ir desde 0 hasta el número de muestras menos 1, para cumplir también un periodo, porque si llegamos hasta acá ya nos pasamos del periodo. Ese es el único cambio que hay que hacer, y entonces ahora nuestra transformada de Fourier discretizada va a depender de x de omega sub m. Ya no es de omega solamente, sino de omega sub m. Vamos a tener tantas muestras o tantos valores de omega como muestras tengamos menos 1. Tenemos la sumatoria, ahora ya no es desde menos infinito hasta infinito, simplemente dentro de ese periodo, desde 0 hasta n menos 1, de la función discretizada por e a la menos j 2pi, esto sigue siendo omega sub n. Entonces, así de fácil, ya tenemos la expresión para obtener una transformada de Fourier de forma discreta. Y su inversa de manera análoga, ahora en vez de utilizar una integral, pues estamos utilizando la sumatoria, pero el asunto aquí sigue siendo lo mismo. Si se fijan, es mucho más fácil, o pareciera más fácil, obtener la inversa utilizando esto en vez de utilizar integrales. Vamos a hacer un ejemplo utilizando la transformada discreta de Fourier. Tenemos una secuencia que tiene 4 muestras, desde 0 hasta 3, quiere decir que la n aquí es igual a 4. Tenemos 4 muestras, un periodo de 4. Vamos a sustituir, tenemos la fórmula, la función aquí pues siempre va a ser 1, entonces vamos a sustituir con un 1, tenemos e a la menos j2pi sobre n dijimos que es 4, n y m. Estos términos son variables que vamos a estar utilizando y que vamos a necesitar. ¿Desde dónde va esta sumatoria? Desde 0 hasta n menos 1. 4 menos 1 nos da 3, es lo que tenemos ahí. Hacemos la expansión de toda esta expresión. Partimos con n igual a 0. Quiere decir que aquí tendríamos 1 por e a la menos j, 2pi sobre 4 por 0, por m. Todo esto nos va a dar 0, por lo tanto aquí nos queda un 1, que es lo que tenemos acá. Después n va a valer 1, y es lo que tenemos acá. Después vale 2. Cuando vale 2, 2 por 2 nos da 4, y con este 4 pues se eliminan todos estos términos, nos queda solamente pi m, que es lo que tenemos acá. Y cuando esto vale 3, tenemos 6 cuartos o 3 medios de pi por m. Esta es nuestra expansión de la transformada. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir sustituyendo, porque aquí lo que nos va a pedir es valores distintos de m. Habíamos dicho que m va desde 0 hasta n menos 1. En este caso iría desde 0 hasta 3. Vamos a tener x de omega sub 0, x de omega sub 1, x de omega sub 2 y x de omega sub 3. Y vamos a calcular cada uno de ellos sustituyendo aquí el valor de m, que es la única variable que tenemos porque n ya la utilizamos. Y fíjense que lo que nos queda es una función que está discretizada, únicamente vamos a tener 4 muestras. Es interesante porque metimos 4 muestras y lo que obtenemos son 4 muestras. Así es como funciona la transformada de Fourier que vamos a estar utilizando. Déjenme borrar esto para mostrarles aquí la sustitución. Aquí simplemente, de hecho tenemos lo mismo. Vamos sustituyendo. Déjenme colocar los valores acá. Vamos a empezar para cuando m vale 0. Este vale 1, aquí tenemos un 0 y aquí tenemos otro 0. Y aquí tenemos otro 0. Cualquier cosa elevada a la 0 es 1, por lo tanto aquí tenemos 1, 1 y 1 y 1. Tenemos
4 unos, la suma de ellos es 4. Luego hay que hacer los cálculos. Aquí es importante que tengan una calculadora que les permita hacer esos cálculos. Si no, vamos a tener que sustituir esto en cosenos y senos. Déjenme pasar por acá un programa para calcular alguno de ellos. Vamos a calcular e a la menos j. Aquí le pongo eso con i. Pi sobre 2 multiplicado, estamos ahorita sustituyendo acá cuando esto vale 1. Entonces le vamos a poner el 1 ahí nada más por pura, para que sea más claro esto. Lo evaluamos numéricamente y nos dice que el resultado aquí es menos j. Sustituimos en el otro. La otra es, déjenme colocarlo aquí abajo. Bueno, esto lo vamos a guardar ahí, como que nos queda menos j. Luego colocamos el otro término. Este término es simplemente menos j pi. Quiere decir que este 2 no va acá. Solo tenemos pi menos j pi y m vale 1. Igual evaluamos esto y ahora nos queda menos 1. Y el último término que tenemos es 3 medios de pi. Voy a colocar esto y le vamos a poner aquí un 3 para que sea 3 medios de pi. Y calculamos esto. Nos queda para el primer término menos j, para el segundo 1 y para el segundo j. Y entonces sustituimos acá. Cuando m es igual a 1, aquí tenemos un 1, aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un 1. Este sigue siendo 1, aquí nos dio menos j, aquí nos queda menos 1 y aquí nos queda j. 1 más menos 1 es 0, menos j más j nos da 0, por lo tanto el resultado es 0. Aquí era 4. Y así pueden calcular para cuando m vale 2 y cuando vale 3 y les va a dar también 0 y 0. Quiere decir que la transformada de Fourier de esta expresión que tenemos aquí es simplemente un pulso en omega igual con 0. Y tenemos otros valores acá cuando omega vale 1, 2 y 3. Ese es el resultado. Ya sacamos una transformada de Fourier discreta a partir de una expresión en tiempo discreto. Vamos a comparar este resultado que obtuvimos con la que habíamos visto antes, que era la Discrete Time Fourier Transform, la que nos daba una función en términos de omega continua. Colocamos nuevamente la fórmula en términos de omega continua. Sustituimos, siempre es un 1 aquí, pero de todos modos, como es una función que va desde, todos estos valores valen 0, pues simplemente va desde 0 hasta 3. Sustituimos. Ahí tenemos menos j cuando vale 0, cuando vale 1, 2 y 3, las posiciones. Simplificamos, ya sabemos que e a la j omega es igual al coseno de omega menos j veces el seno de omega. Agrupamos reales con reales, imaginarios con imaginarios y obtenemos lo que tenemos acá. Graficamos eso y obtenemos esto de aquí. Ahora, ¿cómo se compara esto con el resultado que habíamos obtenido cuando estaba discretizada? Fíjense, aquí tenemos ambas versiones, la que es continua y la que es discreta. Y resulta que aquí tenemos ambas traslapadas, la gráfica de la de arriba, la que es continua, y la gráfica de la de abajo. Y fíjense que coincide exactamente en omega igual con 0. La amplitud vale 4. En omega igual con 1. La amplitud vale 0 y vale 0. Justo cayó ahí. Ustedes dirán, pues estamos perdiendo mucha información. Sí, ¿cómo podríamos remediar eso? Metiendo más muestras.
en vez de que tengamos algo así, con nada más 4 muestras, déjenme ver porque la función, no, la función era una rampa. En vez de que tengamos las 4 muestras, podemos meterle muchas más muestras y entonces aquí tendríamos puntos intermedios que nos marcarían mejor este espectro. Pero ahorita con 4 pues obtenemos justamente estos valores, pero lo que nos interesa es que es análogo o es más bien está muy relacionado. Lo que obtienen en forma discreta es una representación de lo que obtienen en forma análoga. Y entonces los resultados acá nos va a permitir una DFT, una transformada de Fourier discreta, nos permite calcular la Discrete Time Fourier Transform, pero de forma muestreada. El número de muestras que tengamos de la señal en el tiempo va a ser igual al número de muestras de la señal en la frecuencia. Aquí tenemos 4 muestras en el tiempo y justo tenemos 4 muestras en frecuencia. Esto ya es muy útil para su uso en sistemas digitales. Eh, Podemos usarlo en computadoras, microcontroladores, procesadores digitales de señal, etcétera, porque entra una señal discreta y sale una señal discreta y nos olvidamos de esta que era continua. Realmente para nuestro caso no la necesitamos. Ahora, esto está muy bien. El problema es que realizar estas operaciones, las que tenemos acá, aquí con 4 muestras implica realizar estas operaciones. Imagínense que ustedes están muestreando una señal 100 veces por segundo durante una hora. Tendrían miles de muestras. Tienen que realizar esta operación miles de veces, es decir, elevar un exponencial a una potencia compleja miles de veces para cada muestra. Parece fácil y ustedes pensarían que en una computadora se hace de manera relativamente rápido, pero no es tanto. De hecho, hasta cuando se había inventado esto, hace algunos años, unas decenas de años, pues no dejaba de ser más que algo interesante, pero realmente la aplicación práctica no lo era mucho porque no nos permitía la tecnología de aquel entonces hacer transformadas rápidas. Tardaba bastante. El costo-beneficio no era bueno. Y por ello se inventó no otra técnica de hacer la transformación, sino un algoritmo que hace la transformada de Fourier de manera más rápida. A esto le conocemos como la Fast Fourier Transform, FFT, y a partir de que inventaron esto, es que empieza el boom en muchas cosas tecnológicas que usamos ahora. Vamos a ver, ¿cuántas operaciones se necesitan para calcular una transformada de Fourier discreta? Tenemos esta fórmula. Decíamos que tenemos que realizar esta suma dependiendo del número de muestras. Necesitamos realizar sumas complejas n al cuadrado con esta fórmula. Es decir, el número de muestras que tengamos lo elevamos al cuadrado y es el número de sumas que tenemos que realizar y son sumas complejas, con números complejos. Esto es con la DFT, pero si utilizamos el algoritmo de la FFT, ya no es n al cuadrado, es n logaritmo en base 2 de n. Que eso nos va a ir reduciendo el número de operaciones de manera exponencial. Imaginen que tenemos este número de muestras. Tenemos 1000 muestras, 10 a las 6 muestras y 10 a las 9 muestras. El número de sumas complejas que tenemos que realizar, simplemente vamos elevando al cuadrado estos valores o n logaritmo de 2n. Aquí tendríamos 10 a la 6 y con la FFT 10 a la 4. 10 a la 12, aquí 10 a la 6. Fíjense que ya se redujo a la mitad. Aquí 10 a la 18 y aquí 30 por 10 a la 9. Igual casi anda a la mitad. Pudieran decir, pues todavía es mucho. Pero en términos computacionales, imaginen que tienen una computadora que puede realizar una operación de estas, una suma compleja, cada nanosegundo. Es decir, 1000 millones de operaciones por segundo. Vamos a ver cuánto tiempo se tarda en calcular
este número de sumas con esa computadora, que es más o menos la velocidad que tenemos en las computadoras actuales. Si lo hacemos con esta fórmula y tenemos este número de muestras, tardaríamos 31.7 años en calcular esto. Por eso es que no era muy usado. Imagínense que quieren calcular la transformada de una secuencia que es bastante larga y les dice, pues vas a tardar, espérame 30 años y te doy los resultados. No tiene sentido. Sin embargo, si utilizamos la transformada rápida de Fourier, simplemente va a tardar 30 segundos. Entonces, la gran ventaja que tiene este algoritmo es que nos permite pasar de cantidades muy grandes de tiempo, de cálculo, a segundos. Y si la computadora es más potente, pues todavía esto se reduce mucho más. Esa es la gran ventaja de la transformada rápida de Fourier. Vamos a ver en qué se basa. Vamos a calcular la transformada de Fourier discreta sin utilizar la Fast Fourier. Vamos a calcularla para dos muestras. N vale 2, por lo tanto esto va desde 0 hasta 2 menos 1. De la expresión que tengamos aquí, multiplicada por e a la menos 2pi sobre 2, que es n acá, por n por m. Hacemos la expansión y aquí entra un concepto importante. Fíjense que lo que estoy haciendo aquí es que estoy sustituyendo este término, más bien esto de acá. Todo esto le voy a quitar la n y la m porque la tengo aquí fuera. Y lo voy a llamar W. A ese W lo vamos a estar usando mucho. Estamos haciendo la sustitución de W sub n, donde n representa el número de muestras, de esta parte. Estos los vamos a seguir utilizando. A este W se le llama twiddle. Twiddle viene del inglés de una expresión que sucede cuando volteamos de manera rápida y un tanto nerviosa algo. Por ejemplo, cuando una hoja está cayendo de un árbol y se viene dando vueltas, o cuando agarramos un lápiz con los dedos y lo empezamos a mover de manera nerviosa, estamos haciendo un twiddle. Estamos moviendo algo, cambiando de polaridad muy rápido, cambiando de posición. Este término, que se llama twiddle, ahorita van a ver por qué le llaman así. Cuando estemos cambiando los valores, esto es lo que va a hacer, va a estar cambiando de valor. Proseguimos aquí, entonces ya estoy haciendo la sustitución, va desde 0 hasta 2 a la 2 menos 1. Sustituimos cuando n vale 0, entonces tengo x de n, donde n vale 0, x de 0 por w elevado a la 0. Estamos sustituyendo las n simplemente, y después cuando vale 1. Solo tengo dos términos. Y si sustituimos ahora la m, pues tendría siempre aquí la n. Y aquí tengo la m. Y esta es ya la transformada de Fourier. Ahora vamos a analizar cómo funciona el twiddle. Aquí tenemos un W sub 2, recuerden que ese 2 viene del número de muestras, y calculamos el twiddle el 1. Es decir, cuando la n y la m valen, o su resultado entre ellas da 1, como es el caso de acá, o es el nada más, en este caso tenemos, porque todos los demás valen 0. El único que vale, el único twiddle que tiene valor diferente de 0, es cuando vale 1. Y entonces hay que sustituirlo. E a la j 2pi sobre 2. Aquí ya estamos sustituyendo n y m, ambos valen 1. Aquí tenemos esto, entonces esto nos da e a la menos jpi. Y e a la menos jpi lo podemos calcular nuevamente con su calculadora. Le ponemos e a la jpi. No me acuerdo si era negativo o positivo. Es negativo lo que tenemos aquí. Lo calculamos. Nos da menos 1. Que es lo que tenemos justo acá. Ese twiddle va a valer 1. Perdón, menos 1. Eso significa que nuestra expresión aquí de la transformada de Fourier, esto se hace un 1, se hace un 1, se hace 1, y esto también, esto se hizo menos 1.
Entonces nos queda x de 0, x de 1, x de 0 y menos x de 1. Esa es la fórmula general para una transformada de dos funciones. Recuerden estos resultados porque es lo mismo que vamos a obtener ahorita con el algoritmo que vamos a hacer. Esto que estamos haciendo lo hicimos con la fórmula normal, la fórmula de una transformada discreta de Fourier, sin utilizar la FFT. Hay varios algoritmos que llegan a lo mismo. El que yo les voy a enseñar es uno de tantos que me pareció más simple y se basa en algo que se conoce como el diagrama de mariposa. ¿Por qué de mariposa? Porque parece a una mariposa con sus alas extendidas. Siempre lleva un flujo que va de izquierda a derecha. Y lo único que se hace en este algoritmo es colocamos las muestras que vamos a transformar, x0 y x1. Y a la salida vamos a obtener x de omega 0 y x de omega 1. Es decir, las vamos a transformar con este diagrama. Le vamos a poner aquí un twiddle de 0 y aquí la n. Y aquí vamos a colocar un signo menos 1, siempre en la parte de abajo del diagrama. ¿Y cómo se calcula? Vamos a calcular primero este. ¿Cómo lo calculamos? Vemos que está llegando a ese vórtice. Y vamos a decir acá, el primero que llega es x de 0. X de 0 llega directo, por lo tanto lo escribimos aquí. Y después llega x de 1, pero ese x de 1 está siendo afectado por el twiddle elevado a la 0. Entonces, x de 1 por el twiddle elevado a la 0 de 2 porque tenemos dos muestras. Y listo. Con eso obtenemos este valor. Obtenemos el de abajo, en este caso sería x de omega sub 1 va a ser igual a x de 0 que llega directamente desde acá, más x de 1 por el twiddle elevado a la 0 de n por menos 1 porque tenemos un menos 1 acá. Entonces, si simplificamos esto, tendríamos x de 0 más x de 1 por el twiddle elevado a la 0 de n. Y entonces ese signo me afecta y aquí quedaría negativo. Es justamente lo que tenemos acá. Recordemos que ese twiddle elevado a la 0 es 1. Y aquí también es 1. Por lo tanto, si simplificamos, pues nos queda esta expresión que es exactamente igual a la que teníamos en la otra lámina anterior. Fíjense, x de 0 más x1, x de 0 menos x1. ¿Qué es lo que tenemos aquí? X de 0 más x1, x de 0 menos x1. Exactamente lo mismo utilizando este diagrama. Sin tener que hacer los cálculos que habíamos hecho. Simplemente siguiendo ese diagrama de flujo, por así decirlo, llegamos al resultado. Para 2 estuvo fácil. ¿Qué pasa con 4 muestras? Vamos a hacerlo. Si lo hiciéramos por el método tradicional analítico utilizando la fórmula, tenemos desde 0 hasta 3 de la expresión aquí de todas las muestras por e al twiddle, donde el twiddle ya cambia. Aquí el twiddle va a depender del número de muestras y su valor también se va a modificar. Tengo el twiddle. Si ustedes sustituyen aquí 4, vamos a tener e a la menos j 2pi, ya el 2pi lo podemos quitar, nos tendríamos pi medios. Pi medios, ese es el que va a ir cambiando dependiendo de los valores de n y m. Empezamos a hacer la expansión primero. Sustituimos aquí los valores de n cuando n vale 0, 1, 2 y 3. La m la dejamos, esta es la expansión. Y a partir de aquí vamos a poder obtener cuando m vale 0, 1, 2, 3, etc. Realizamos el cálculo para todas las m's. Empezamos con omega sub 0. Entonces sustituimos aquí todas las m's por 0. Ahí lo tenemos. Después sustituimos las m's por 1. Sustituimos las m's por 2. Sustituimos las m's por 3. Podemos simplificar acá porque sabemos que, por ejemplo, esto que está a la 0 pues va a ser 1. De hecho, todos los que estén elevados a la 0 van a ser 1, como es el caso de esto. Todo esto va a valer 1, el twiddle vale 1.
Aquí vale 1, aquí ya no. Aquí sigue valiendo 1 y aquí vale 1. Pero todos estos ya no. Aquí tendríamos un twiddle elevado a la 1. Lo voy a colocar aquí. Necesitamos calcular el twiddle elevado a la 1, el twiddle elevado a la 2, el twiddle elevado a la 3, el twiddle elevado a la 2 nuevamente, ya lo tenemos aquí, elevado a la 4, elevado a la 6, aquí a la 3 ya lo tenemos, elevado a la 6 otra vez, ya lo tenemos, y elevado a la 9. Necesitamos calcular cuánto vale e a la menos j pi medios, que es lo que teníamos acá, elevado a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, 6 y 9. Y para ello necesitarían tener una calculadora que les permita hacer eso. Porque si utilizan una calculadora normal, no les va a calcular esos valores. Por ejemplo, si aquí calculamos el primer twiddle, déjenme verlo. Vamos a calcular el twiddle para, aquí le vamos a poner pi medios, esto es 1. Y lo vamos a ver qué pasa cuando vale 6, por ejemplo, elevado a la 6. Calculamos, nos queda menos 1. Cuando vale 8, por ejemplo, nos queda 1, etc. Hay que calcularlos de esa manera cada uno de ellos. Y aquí ya los tengo calculados. ¿Puedes prender la luz, por favor? Aquí ya los tengo calculados. Si no pudieran hacerlo con su calculadora, de esta manera metiéndolos directamente, pues hay que hacer la transformación de coseno y j seno y calculan el coseno y el seno y les va a dar el resultado. Resulta ser que podemos simplificarlo de hecho. Fíjense que si quitamos la n y m y nada más calculamos esto, nos va a quedar siempre menos j. E a la menos j pi medios es igual a menos j. Y entonces, como esto está elevado a la nm, pues aquí también tendríamos que ponerlo a la nm. Ese twiddle entonces se simplifica, en vez de poner el exponencial simplemente ponemos menos j. Eso es lo que vamos a estar elevando. Y aquí ya estoy calculando todos los menos j elevados desde 0 hasta, le puse 10 aquí, pero realmente necesitamos hasta 9. Fíjense qué pasa. Que esto tiene un comportamiento cíclico. Vamos a ver cuándo vale 1. Por ejemplo, este vale 1 acá. Aquí también vale 1. Tenemos 3 veces ese valor se hizo 1. Ahora, vemos para cuando vale menos j. Menos j valió acá. Y también acá. Y vale acá, pero eso no lo vamos a necesitar. De todos modos, tenemos 3 veces que vale menos j. Después vale 1, perdón, menos 1. ¿Cuántas veces vale menos 1? Acá, acá y acá. ¿Qué otro valor tenemos? Cuando vale j positivo. Cuando vale j positivo lo vamos a poner de verde. Y tenemos esto. Y esto. Y seguramente aquí abajo va a valer nuevamente j. Fíjense que tenemos redundancia. Entonces ya no es necesario calcular todos los twiddles hasta la potencia máxima que tengamos acá, porque ya se empiezan a repetir. De hecho, los únicos valores que tenemos son 4. Es 1, menos j, menos 1 y j. Con estos valores ya estamos cumpliendo todos los demás. Y simplemente habría que sustituir. Si aquí, por ejemplo, el omega, el W9 o el twiddle elevado a la 9 es igual a menos j, podría sustituirlo fácilmente por el twiddle elevado a la 1 en vez de 9, que sea aquí 1. Y sigue siendo lo mismo. Aquí a la 6, vemos el de la 6, vale menos 1. El menos 1 aquí sería el twiddle elevado a la 2. Y así sucesivamente. Entonces, en vez de tener potencias hasta la 9, tendríamos potencias hasta la 3. Y de hecho se puede simplificar todavía más. En términos únicamente de 2 twiddle. ¿Por qué? Porque realmente tenemos 1 y j. Y lo único que cambia es el signo. Tenemos 1 o menos 1, j o menos j. Podemos representar todo esto,
todas estas potencias solo con dos twiddles y le vamos cambiando el signo antes o después acá. Vean entonces. Vamos a representar todo con solo dos twiddles. Esto que tenemos aquí. Aquí empieza. Esto no tiene mucho chiste porque realmente todos están a la 0. No hay problema. Aquí sí va a haber cambios porque tengo 0, 1, 2 y 3. ¿Cómo represento el twiddle 2 en términos de alguno de estos dos? El twiddle 2 era menos 1. Entonces le vamos a poner elevado a la 0 y le cambiamos el signo antes. Lo vamos a poner elevado a la 0 y le cambio el signo antes. Y para el 3 es j. Aquí tenemos menos j, entonces le ponemos el 1, que me va a dar menos j, y le meto un signo acá para que siga siendo lo mismo. Hacemos lo mismo para el resto, y fíjense cómo ahora todo queda expresado en twiddles que van de 0 o de 1. ¿En qué nos ayuda esto? Pues que de las múltiples operaciones que teníamos que hacer, aquí tendríamos que calcular 10 valores desde el 0 hasta el 9. Ahora simplemente tenemos que calcular 2. Eso nos ahorra cálculos computacionales de manera exponencial, de manera bastante apreciable. Y todavía podemos reducirlo más. Fíjense que aquí tenemos el mismo twiddle, el 1 para todos estos. Aquí tenemos puros ceros. Y entonces podemos factorizar. Ahorita lo vamos a ver, nada más que antes, ese factor twiddle que estábamos viendo aquí cómo cambiaba. Y de ahí viene el nombre de twiddle. Cuando tenemos dos muestras, n igual a 2, el twiddle va a valer 1 o menos 1. Y van a ir cambiando el número, la muestra n1, 2, 3, 4 hasta infinito. Y el twiddle siempre va a valer 1 o menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Está haciendo un twiddle, está cambiando de dirección. Si las muestras fueran 4, el twiddle vale 1, j, menos 1 o menos j, que es el caso que tenemos ahorita. 1 menos j, menos 1 y j. Siempre está cambiando. Si fueran 8 muestras, esto va cambiando ahora un poco más complicado. Tenemos menos 1, aquí tenemos un valor ya que no es entero. Otra vez tenemos j, otro valor entero, pero fíjense que es simétrico. ¿Qué tenemos entonces? Simetría y redundancia. Es redundante porque si calculamos 2 de aquí ya tenemos para todo valor de n minúscula. Si calculamos 4 aquí ya tenemos para todos los valores de n minúscula y sucesivamente. Esa es la redundancia y además es simétrico. Si calculamos uno de estos ya sabemos que el otro es lo mismo pero invertido. Calculamos uno de estos, el otro es lo mismo pero invertido. Redundancia y simetría son las claves para permitirnos reducir de 37 años a 30 segundos. Seguimos aquí, vamos a factorizar todos los que tienen, aquí estoy factorizando los que tienen omega sub 0, nada más que de esta manera porque van a ver más adelante que es más conveniente. Estoy colocando aquí todos los que tienen omega elevado a la 1, entonces omega elevado a la 1 era x1 y x de 3, ahí están, esto se mantiene así. Juntamos nuevamente x de 1, x de 3, que es lo que tenemos aquí, y x de 1, x de 3, que es lo que tenemos acá. Y aquí podemos ver que también ya podemos ir juntando cosas, por ejemplo. Fíjense que estos dos, aquí tenemos x de 0 y x de 2, x de 0 y x de 2, es lo mismo. Está sumado, y aquí también x de 0, x de 2, pero está restado, es lo mismo. Y lo mismo pasa de este lado. Realmente lo que tenemos es una suma, dos sumas, tres sumas, cuatro sumas. Ya no las 8 que teníamos originalmente, sino solo 4. Estamos ahorrando no solo en términos de calcular el twiddle, sino también en realizar operaciones de sumas. Gracias a eso podemos reducir mucho el tiempo de cálculo. ¿Cómo se hace entonces? Necesitamos obtener esta expresión en términos del diagrama de mariposa. Lo que vamos a hacer ahora es colocar los valores nuevamente
si para dos muestras teníamos un diagrama de mariposa simple, para cuatro muestras hay que colocar dos diagramas de mariposa. Siempre tenemos las entradas acá. Fíjense que el orden ya no es consecutivo. Aquí tenemos 0, 2, 1 y 3. ¿Cómo se hace eso? Utilizamos algo que se llama bubble sort, que es un arreglo o una ordenada en ordenamiento de tipo burbuja, que funciona más o menos así. Aquí tenemos x de 0, x de 1, esto está en orden, x de 2 y x de 3. Y lo vamos a reordenar de la siguiente manera. Voy a poner todos los que estén en la posición par y después los que estén en la posición impar. Vamos a iniciar con el 0, asumiendo que esté en la posición par. Empezamos 0 y sería el x2. Y después los que están en la impar, que sería x de 1 y x de 3. Haciendo esto, obtenemos justamente el orden que tenemos de este lado. Si tuviéramos más muestras, hay que hacer esto nuevamente. Ahorita lo voy a explicar, pero por el momento quédense con esta idea. Hacemos el bubble sort una sola vez cuando tenemos 4 muestras, nos queda este orden y es el orden que vamos a colocar acá. Lo hacemos así para que de este lado nos quede ya el término de x de omega sub 0, sub 1, sub 2, etcétera, ordenado. También hay técnicas donde aquí se mantiene el mismo orden, pero aquí sale desordenado. Entonces depende de lo que elijan. Vamos a empezar con los cálculos. Déjenme borrarlo del bubble sort. Entonces ya sabemos que para calcular A es el que llega aquí directamente más este que llega acá. Fíjense que sigo manteniendo la misma regla. Siempre en la línea de abajo le ponemos un menos 1 a ambos diagramas. Y aquí tenemos el twiddle elevado a la 0. Por ejemplo, entonces vamos con A, es x0 más x2 que le está llegando afectado por el twiddle elevado a la 0. Y para calcular B es x0, otra vez x0, más x2 por el twiddle elevado a la 0 por menos 1. Y entonces nos queda menos x2 por el twiddle a la 0. Así calculamos también C y calculamos D. Aquí entran x1 y x3. Y hay que hacer un nuevo diagrama de mariposa, pero este es doble. Por eso estoy utilizando colores. Fíjense que el de abajo es rojo y entonces aquí estoy dibujando dos líneas rojas y dos azules arriba. Es como un diagrama de mariposa recargado. Ahora es doble. Sigue de todos modos las líneas de abajo, que es la roja que me representa la línea de abajo. Les sigo colocando el menos 1. Y como aquí estas líneas cruzan, las azules hacia abajo, pues aquí las dos de arriba cruzan cada una con su cada cual. Y las de abajo suben cada una también con su cada cual. Fíjense que aquí ya tengo x de omega 0, de omega 1, de omega 2 y de omega 3. Lo que va a cambiar en este segundo diagrama es que ahora pongo el twiddle elevado a la 0, pero aquí ya no pongo el twiddle elevado a la 0, sino que pongo el twiddle elevado a la 1, de manera consecutiva. Y ahora voy a calcular ya el resultado que quiero, utilizando los valores que había obtenido aquí en A, B, C y D. Por lo tanto, para calcular este sería igual a A, que es el que le está llegando directamente, más el otro que le llega es C, este que viene aquí. Entonces llega C por el twiddle elevado a la 0 de n. Si sustituimos lo que vale A, decimos que es x de 0 más x de 2 por el twiddle elevado a la 0. Y después sustituimos lo que vale C, que es x de 1 más x de 3, x1 más x3. Y este está por el twiddle 0 también. Obtenemos esta expresión, que es justo la que tengo aquí, x de 0, x de 2, x de 1 y x de 3. Y así sucesivamente lo hacemos para todos estos y vamos a obtener los valores que tenemos acá. Esto es justamente lo mismo que habíamos obtenido utilizando la fórmula general que teníamos acá. Entonces estoy comparando esto con lo que acabo de obtener ahora y fíjense que es lo mismo. Entonces llegamos a lo mismo utilizando este diagrama de mariposa.
De esta manera ahorramos mucho computacionalmente. Aquí me quedaron mal mis transiciones, pero bueno, eso es lo que estamos haciendo. Lo que les expliqué aquí arriba es lo que tenemos acá. Tenemos dos etapas. Etapa 1, etapa 2, porque tenemos 4 muestras. Ahora, ¿qué pasa con 8 muestras? Colocamos los valores. Fíjense cómo están ordenados. Porque ahora voy a ordenárselos aquí para que vean. X0, X1, X2, X3, etcétera. Estoy repitiendo. X6 y X7. Hacemos la separación. Ponemos primero los de la posición par. X0, X2, X4 y X6. Y después los de la impar, que sería X1, X3, X5 y X7. Comparamos. X0 sí, X2 todavía no. Necesitamos otra. Es lo que les decía, tenemos otra etapa. Entonces, aquí dividimos. Colocamos por posiciones, sería X0 y después X4. Y aquí sería X2 y X6. Aquí tenemos X1 y X5, X3 y X7. Y ahora comparamos X0, X0, X4, X4, X2, X2, etc. X7 el último. Este es el algoritmo para hacer el ordenamiento de las muestras. Y dibujamos nuestros diagramas. Primero tenemos los diagramas simples, primera etapa. Diagramas dobles. 4 diagramas simples para la entrada con 8 entradas. 2 diagramas dobles. Y necesitamos una tercera etapa con un diagrama triple. Déjenme completarlo y ahorita les explico lo demás. Ahí tenemos nuevamente un diagrama cuádruple más bien. Aquí es de 1, de 2 y de 4. Se va creciendo esto. Fíjense que el Twiddle, siempre en la línea de abajo tenemos el signo menos, el menos 1. Estas son las líneas de abajo. Aquí tenemos dos líneas de abajo, dos líneas inferiores, y aquí tenemos 4 líneas inferiores. Estas son las que llevan el signo negativo. Y aquí el Twiddle va cambiando. Fíjense, tenemos a la 0, pero después tenemos a la 2. ¿Qué pasó? Esperábamos que fuera a la 1, pero tenemos a la 2. ¿A qué se debe este cambio? Vamos a utilizar esta fórmula. Esto nos indica el incremento de potencias por etapa, donde I es la etapa. Estamos en la segunda etapa, quiere decir que mi incremento de potencias es igual a n. N es el número de muestras, que es 8, dividido entre 2 elevado al número de etapa. El número de etapa en este caso es 2. Tenemos entonces 8 entre 4 y eso nos da 2. Quiere decir que el Twiddle se incrementa de 2 en 2. Empezamos en la 0 y se va a la 2. 0 y 2. Para la tercera etapa tenemos 8 y ahora tenemos 2 elevado a la 3. Eso nos da 8 sobre 8 y eso nos da un 1. Quiere decir que incrementamos de 1 en 1. Tenemos a la 0, 1, 2 y 3. Y vamos a realizar lo mismo. Nuevamente aquí calculamos cuánto vale A y aquí cuánto vale A' y aquí cuánto vale X de omega sub 0. A valdría X0 más X4 por el Twiddle elevado a la 0 y aquí A' vale X0 más X2 por el Twiddle elevado a la 0. Y entonces este omega vale A' más lo que valga aquí, que es A, B, C, D, una E', sucesivamente. Entonces se va complicando el asunto, pero esta es la manera gráfica de ver cómo se resuelve esa operación. Y obtenemos ahí los valores. Si ya es para 16, pues esto se complica todavía más. Tenemos ahora, aquí tendríamos 8 de una diagramas simples, 4 dobles, 2 de elevados de 4 líneas y 1 de 8 líneas. Y obtenemos los valores también. Bueno, esto ya lo habíamos visto. ¿Cuántas operaciones necesitamos? Y aquí tenemos algunos algoritmos para hacer esos cálculos de arreglos. Pero vamos a ver cómo hacemos esto en MATLAB. MATLAB nos permite hacer estos cálculos de manera muy simple. Podemos implementar esto, pero les voy a mostrar
¿Cómo lo calculamos? Déjenme ver que tengo aquí en la presentación. El ejercicio que voy a hacer es meter dos funciones. Una función senoidal que tiene una frecuencia de 120 Hz, otra función que tiene una frecuencia de 50 Hz y una suma de ambas. La suma es de color azul, es la que tengo aquí, que si no tuviera las otras, fíjense que parece una señal con ruido, ya no parece sinusoidal. La roja, que es más lenta, viene acá, una sinusoidal perfecta, y la verde también es una sinusoidal perfecta, pero tengo pocas muestras. La suma de la roja y la verde me da la azul, que ya es una señal con ruido. ¿Qué esperaría en el espectro de esta? Tener dos señales. Esta tiene una amplitud de 1, entonces tendría una amplitud de aquí de 1 con una frecuencia de 120, y esta tiene una amplitud de 0.7 con una frecuencia de 50 Hz. La transformada de Fourier de esta señal me daría algo así. Aplicando MATLAB, esto es lo que obtenemos. Fíjense, 50 y 120 con la amplitud muy cercana a 1 y muy cercana a 6. Se los voy a mostrar ahorita en MATLAB. Déjenme jalarlo acá. Y aquí lo tienen. Lo primero que voy a hacer, vamos a ir por partes para que vayan viendo qué hace este algoritmo. Le voy a poner acá un stop en un debugger. Lo vamos a poner aquí porque aquí no hace nada. Ok, vamos a quitar esta pausa porque está detenido ahí. Más déjenme comentar esto. Ok, voy a quitarle esto y vamos a iniciar. Corro el programa, borramos todas las variables, declaro que mi frecuencia de muestreo es de 1000 Hz. Me crea aquí 1000 Hz, declaro mi periodo de muestreo de 1 sobre la frecuencia de muestreo y ya lo tengo aquí. De hecho ya me salté todo. Déjenme volver a correr esto. Vamos creando la longitud, el tamaño de muestras que quiero que tenga toda mi secuencia es de 10.000, pero también una variable de 10.000. Aquí estamos creando una variable de tiempo que va desde 0 hasta la longitud que tenga multiplicada por el tiempo de muestreo. Eso me da mi tiempo discreto. Creo la función, es la suma de la primera de 0.7 de una función seno de 50 Hz y otra de amplitud 1 con 120 Hz. Y las ploteo ambas. Entonces creamos la función, aquí ya la tenemos, x, y tengo 10.000 muestras como esperaba acá. Graficamos eso y obtengo aquí la gráfica de la primera muestra, de esta que tengo acá. Estoy graficando pocos ciclos, realmente tengo más, pero estoy graficando 50 muestras nada más. Grafico la siguiente función con otro color, aquí fue rojo, aquí fue verde. Vamos a ver cómo nos queda. Y ahí tenemos la otra en verde con una amplitud de 1, esta era de 0.7. Calculamos, con esta instrucción le estoy diciendo que me calcule el número de operaciones que vamos a utilizar. Cuando calculamos la transformada de Fourier, utilizando el algoritmo de la transformada rápida de Fourier, lo más rápido es utilizar potencias de 2 en el número de muestras. Es decir, necesito que sean 4 muestras, 8 muestras, 16 muestras, 32 muestras, 128 muestras, de 2 a la n. No podemos meter, por ejemplo, 6 muestras porque el algoritmo, recuerden cómo está el diagrama, siempre necesitamos números que son 2 elevado a la n. Saltamos de 8 muestras a 16 muestras, siempre necesitamos 2 a la n. Por eso aquí en MATLAB lo que estoy haciendo es aproximar la longitud que yo tenía de 100.000 al valor más cercano, con esta instrucción next power 2, al valor más cercano a una potencia de 2 a la n. Eso me da 16.384 valores.
va a ser el zero padding, es decir, va a llenar de ceros 6384 para completar esos valores. Y aquí con esto estamos creando un vector de frecuencias. Ahorita no tienen que entenderlo, pero voy a empezar desde 0 hasta cierta frecuencia. De acuerdo a la ley de, perdón, al teorema de Nyquist-Shannon, si estamos muestreando a 1000 Hz, la frecuencia máxima de señal que puedo meter es la mitad de esto. Por eso aquí tengo la frecuencia de muestreo sobre 2. Y voy a crear un vector que vaya desde 0 hasta cierto valor con ese número de puntos. Entonces creamos eso, lo estamos graficando y hasta acá es donde calculo la transformada de Fourier. Déjenme ver. Estoy calculando aquí el absoluto. Bueno, no es cierto. Aquí calculé la transformada de Fourier cuando utilizamos la FFT. Entonces desde aquí ya tenía el número de muestras. Le digo calcula la FT de la función que teníamos aquí, la suma de ambas, con estos valores de muestras. Y el valor que entrega MATLAB está escalado. Por eso es que lo divido entre el número de muestras totales que tengo. Ahorita les muestro cómo queda. Voy a sacar las gráficas y aquí estoy graficando con este plot. Grafico la magnitud nada más. Recuerden que les decía que siempre una transformada nos entrega números complejos. Pues aquí estamos calculando la magnitud, no la fase, nada más la magnitud, y la magnitud esperaría que me dé algo muy cercano. Mi función número 1 era de 50 Hz con 0.7 de amplitud, estoy en 50 Hz con 0.7 de amplitud, y mi función 2 es de 120 Hz, que es lo que tengo acá. Déjenme ver. Sí, 120 Hz con una amplitud de 1, y es lo que tenemos acá. Esto nada más es para colocar los títulos. No tiene mucho caso, pero bueno. Ahí está el espectro. ¿Qué significa esto? Que desde una función que estaba en el tiempo, obtuvimos una expresión en el espectro. ¿Para qué se utiliza esto? Bueno, aquí tengo el mismo programa que ya les expliqué. Fíjense cómo esto se puede implementar en un microcontrolador, por ejemplo. Aquí están utilizando un Atmel, me parece, y están graficando el espectro para están haciendo una FFT de 128 muestras. Tienen audio, utilizan un convertidor, necesitan guardar en memoria esas 128 muestras para realizar los cálculos que hicimos, y calculan la FFT y la muestran. De este lado vamos a tener la señal en el tiempo, y de este lado vamos a tener la señal en términos de su espectro. Entonces fíjense qué pasa. Metemos una señal pura, una cuadrada, tiene más armónicos, triangular, más armónicos. Esta es pura nuevamente, y si hacemos corrimiento se escucha así. Ahora, ¿qué pasa si metemos música? De esta manera podemos observar y escuchar una señal de audio y luego una Ok, ya para concluir con este tema, vimos que esta es la manera de calcular la transformada de Fourier, que nos entrega una señal que es continua en frecuencia, y esta es la manera para calcular la transformada de Fourier discreta. Esta es la que estamos usando. Esta es la FFT y su inversa, la IFFT. ¿Para qué se utiliza la transformada de Fourier? Para hacer análisis espectral encontramos periodicidades, donde si es una señal muy compleja podemos ver qué señales puras la componen. Podemos eliminar ruido, filtrar, que es lo que nos interesa.
las fotos que tanto usan, que son PG, perdón, están comprimidas utilizando la transformada de Fourier, y también se usa para hacer convolución rápida, y también se usa, sus teléfonos celulares utilizan esta técnica para hacer procesamiento de voz y que puedan enviar los datos de manera mucho más rápida. Entonces las aplicaciones de esta transformada de Fourier son muchísimas y ustedes las ocupan diario aunque no se den cuenta. Aquí tenemos un ejemplo de filtrado. Voy a hacer algo muy similar a lo que tenía en el ejercicio pasado. Tengo una señal que tiene una amplitud de 1, de 0.3, de 0.5 con diferentes frecuencias, 60 Hz, 1.5 y 0.5. Voy a sumar las tres. Aquí tenemos las tres por separado. Aquí tenemos la suma de ambas. Fíjense que se ve como una señal ruidosa que seguramente ustedes habrán visto antes. Aquí tengo toda la señal, esta misma señal, pero más ciclos. Y entonces podemos ver que se ve como una señal bastante ruidosa. Lo que quiero hacer es dejar únicamente a la señal roja, es decir, quiero eliminar la señal lenta y la que es muy rápida. Y lo quiero hacer con la transformada de Fourier. ¿Qué tenemos que hacer? Pues si tengo esta señal, le saco la transformada de Fourier y únicamente me interesa esta señal, la que es de 1.5 Hz. Las otras las quiero eliminar. Aquí tengo los picos de ambas. Tengo la de 0.5, la de 1.5 y la de 60 Hz. ¿Qué tenemos que hacer? Sacamos la transformada de Fourier de esta y donde aparezcan estos picos los elimino. Los hago 0. Entonces quito esta, le hago 0 y quito esta, la hago 0 también. Y después la regresamos mediante la transformada inversa de Fourier al tiempo continuo. Eso es lo que voy a hacer ahora utilizando MATLAB. Aquí tengo un programa que les voy a encargar a ustedes que hagan, y a lo mejor lo pueden ver aquí. Si lo llegan a ver y lo copian, pues ya lo hicieron, y si no, piensen cómo hacerlo. Estoy creando aquí las tres funciones. Estoy haciendo la suma de las tres funciones y estoy graficando aquí. Sacamos la FFT, saco la FFT, aquí nada más es para efectos de que vean, pero realmente donde está el filtrado, el uso del FFT para filtrar es acá. Necesito saber de todo mi espectro que me quedó, y que recuerden que son números complejos. Necesito saber qué puntos voy a eliminar. Voy a correr este programa, déjenme quitar esta parte. Voy a correr todo este programa y me va a dar las siguientes señales. Aquí tengo, les voy a mostrar una a una. Tengo la señal con ruido y tengo su espectro. Tengo una señal que es muy lenta, esta es la de 60 Hz. Les voy a hacer un zoom acá para que vean las otras. Entonces aquí se ve la de 60, la de 1.5 y la de 0.5. Necesito eliminar esta de 1.5 y esta de 60. Eso lo hago mediante el programa que tengo ahí y la elimino. Y al eliminarla, el espectro que me queda ahora es este de acá. Únicamente me queda, fíjense que ya eliminé la de 60. Aquí estaba la de 60, ya no la tengo. Aquí me queda únicamente la de 0.5 y la otra que estaba acá también la hice 0. Fíjense que hace rato les mostraba el espectro de un solo lado. Generalmente MATLAB nos da el espectro en forma de espejo. Lo que aparezca aquí nos lo da del otro lado, y hay que eliminarlo de ambos lados. Esta es la función o la señal que me queda una vez que ya eliminé ambos espectros que no quería. Fíjense que me queda la señal de 1.5 Hz nada más. Como no se eliminaron bien, déjenme mostrarles el espectro cómo quedaba para que vean qué tanto se eliminó. Especialmente en la de 60 Hz. Voy a mostrarles el espectro, porque no se los mostré con cuidado. Esto es donde ya eliminé. Si se fijan aquí tiene todavía un pequeño remanente. Fíjense, yo eliminé utilizando un ancho de banda predeterminado.
y dije encuentra esta frecuencia y dentro de un ancho de banda elimínalo. Eso me dejó algunos puntos aquí abajo que me va a causar un pequeño ruidillo al inicio de mi señal, y aquí sí se llevó todo lo que tenía que llevarse. Saco la inversa de este espectro y me entrega esta función o esta señal. Y si se fijan, aquí al inicio tenemos todavía un poco de ruido, pero después el ruido es muy pequeño. Esto lo seguimos viendo todavía por aquel pequeño remanente que dejamos. Y todavía se observa por acá. Aquí ya está más limpia, pero al final otra vez lo vamos a tener porque tenía eso nuevamente en el espejo del espectro. En resumen, la transformada de Fourier nos sirve para muchas cosas, una de ellas filtrar. Pasamos de la función en el tiempo. Queremos filtrar con la transformada de Fourier. Lo que hay que hacer en términos de diagrama de bloques es meto mi señal. De hecho lo voy a hacer aquí con más bloques. Tenemos la señal que es analógica y ruidosa y que queremos filtrar. ¿Qué hacemos? La metemos a un ADC. Le sacamos la FFT. Revisamos, eliminamos aquí los picos que no queremos. Espectros no deseados. O más que espectros, realmente aquí son los armónicos. Y sacamos la FFT inversa. Y regresamos al dominio del tiempo con un DAC. Y lo que obtenemos es una señal filtrada. A grandes rasgos eso es lo que se hace con la FFT y una de las aplicaciones de la FFT. Les dejo de tarea que realicen este ejercicio. Si tienen dudas, escríbanme el ejemplo que está aquí, que les muestra cómo sacar una FFT. Aquí pueden ver cómo se usa. Pueden ver en los tutoriales en YouTube, hay muchos. Pueden ver cómo se saca el FFT. Lo primero es que obtengan el espectro de las señales que están metiendo. Si eso lo obtienen bien, ya van de gane. Después vean cómo se eliminan cómo hacer para eliminar los espectros no deseados. Si no, pueden calcularlos, como yo lo hice acá, que estoy haciendo algunas cuestiones aquí algebraicas, trigonométricas para obtener esto. Pueden eliminarlos manualmente, se van a su función que tienen aquí. Por ejemplo, aquí tengo la transformada en términos de números complejos. Déjenme ver dónde quedó. Bueno, está tardando porque tengo muchos valores. Ya aparecieron. Ahí está. Y fíjense cómo aquí ya eliminé los primeros. Después los dejo pasar y después vuelvo a eliminar los que no quería. Pueden eliminarlos ustedes de manera manual en esta parte donde están complejos y después únicamente le sacan la transformada inversa, que esa se saca con la siguiente función que ahorita les muestro, con esta IFFT de esa función donde ya eliminaron la parte del espectro que no les interesa. Eso les va a dar su señal filtrada. Muy bien, pues hasta aquí la dejamos. Si tienen dudas me preguntan y hasta la próxima.